Listo. Buenas tardes a todos. Nuevamente nos volvemos a ver en los conversatorios de energía, ciencia y tecnología. En esta ocasión el tema va a ser el sector energía en los países del SICA, reflexiones para la recuperación post-COVID. Nuestro conferencista invitado es el doctor Víctor Hugo Ventura, actual jefe de la unidad de energía y recursos naturales de la CEPAL. Permítanme un momentito. Brian, hágame el favor de compartir usted, que tengo un problemita aquí, parece. Ok. Bien, entonces en nuestro primer conversatorio de 2022, comentaba que tenemos al doctor Víctor Hugo Mejía, Víctor Hugo Ventura, perdón, un amigo que es Víctor Hugo Mejía, disculpe, doctor. El doctor Ventura es ingeniero electricista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de especialización en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y maestría en economía de la Universidad de Anáhuac, en México. Doctor Ventura tiene más de 30 años de experiencia profesional, dedicado en su mayor parte al sector energía, y todo esto en los países mesoamericanos y en algunos de Latinoamérica. Ha trabajado con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde 1992, en donde ha sido líder en muchos estudios e iniciativas de integración energética regional. También colaboró y ha realizado evaluación sobre redes de transporte de energía con las firmas Endesa española y Tractebel Energía de Bélgica. Como les comentaba, pues actualmente el doctor Víctor Hugo Ventura es el jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Oficina Subregional de la CEPAL. Entonces, adelante, doctor Ventura, queda usted en posesión del micrófono. Muchas gracias, estimado Marco, por esta invitación. Por favor, si se escucha o no se ve bien, me avisan. Yo voy a compartir una presentación. Déjenme ver dónde tengo que entrar para compartir. Aquí estamos. Entonces, no sé si la están viendo. Sí. Déjenme ver. Sí se ve. ¿Sí la ven? Sí. Ya, avanza. No. Doctor, No en este momento nos está mostrando un Paint, entonces creo que tiene que pasarse. Déjenme ver nuevamente. Aquí creo que la estoy compartiendo mal. Esto siempre al momento de presentar, por algún motivo falla, ¿verdad? Sí, a mí me pasa a mí también a cada instante. No sé exactamente a qué se debe. Entonces, creo que hoy sí está bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, estimado Marco y colegas organizadores. Voy a hacer esta presentación. El tema da para mucho. Son 8 países, los países del SICA, aunque hay situaciones semejantes, también hay situaciones que diferencian mucho a los países. Entonces vamos a tratar de aprovechar
buscando esas semejanzas, pero también señalando las principales diferencias. En breve, estos son los 4 temas que vamos a presentar, algunos antecedentes de CEPAL que creo que es importante. Doctor, disculpe. Sí. Es que no tiene la presentación en pantalla completa. Ah, ok. Entonces, vamos a ver cómo la pongo acá en pantalla completa. Nuevamente la vamos a poner acá. Me dicen si aquí pasa pantalla completa. Ahora sí, entonces ahí, a ver. Ok. Sí, qué raro. Ok, entonces en estos 4 puntos vamos a poner antecedentes sobre la CEPAL. Creo yo que es importante recordar por qué CEPAL trabaja estos temas de energía. Y luego vamos a ver algunas cifras. La Estrategia Energética Centroamericana 2030, que les damos lo resaltamos mucho porque pensamos que es el esfuerzo mayor de los 8 países del SICA para lograr convergencias y sinergias y potenciar el sector de energía para lograr el desarrollo sostenible y las metas de la Agenda 2030. Y luego veremos un poquito la situación post-COVID y lo que vemos como lo más importante. En primer lugar, hablando de antecedentes, creo yo que no puede pensarse en la CEPAL y en los temas de energía si no nos retraemos unas décadas atrás y nos damos cuenta de la importancia del proyecto integracionista centroamericano que pasada la posguerra se retoma en una forma seria y CEPAL fue fundada en 1948, posteriormente en el 51 se crea una sede subregional de la CEPAL en México para México, Centroamérica y el Caribe de habla no inglesa, y uno de las primeras visitas en las cuales se hace a CEPAL, y creo que hace la CEPAL a los países, y fue precisamente en Tegucigalpa, Honduras, donde el gran economista, el primer secretario de la CEPAL, Raúl Previch, discute los problemas del desarrollo y ahí se determina, una de las grandes conclusiones es que la energía era una necesidad presente en todas las actividades económicas y sociales que los países lo habían identificado y también se había visualizado grandes esfuerzos nacionales y regionales para lograr el desarrollo energético. Las empresas públicas de electricidad, que creo que han sido los grandes motores del desarrollo energético, el desarrollo eléctrico, apenas estaban siendo creadas. Estamos hablando acá que cuando se creó la CEPAL y se dio la primera reunión, por ejemplo, empresas eléctricas como la de Honduras, la de Guatemala y la de Panamá no existían. Sí existía en Costa Rica, sí existía el ACEL de El Salvador, el ICE, creo que también se llamaba Enaluf de Nicaragua, en otros países apenas la estaban creando. Obviamente, no es tan fácil si se tiene la electricidad en manos generalmente de un Ministerio de Obras Públicas, el desarrollo y el alcance va a ser más limitado. Se mencioné yo la primera reunión en Tegucigalpa que se celebra la CEPAL. Ha ido Raúl Previch, en ese informe Previch incluyó recomendaciones para el desarrollo energético. Se enfatizó que era la necesidad de una disponibilidad de energía eléctrica suficiente. Sin eso no habría industrialización posible y se vería frustrada la política de integración. Eran muy pocas las fuentes hídricas apenas explotadas en ese momento y la dependencia a los combustibles para producción de electricidad pues también era una debilidad y que se requerían a paso acelerado hacer muchos estudios para el desarrollo de fuentes de energía. Y así fue como CEPAL colaboró y empezó a colaborar con los países y trabajando en estudios básicos de capacitación y estudios técnicos para reforzar las políticas de integración e integración energética.
sería motivo de otra conferencia mencionar todo lo que ha hecho CEPAL, pero yo me puse a hacer esta lista que creo que valdría la pena recordar. Yo lo visualizo como lo más importante. Eh, eh, lo visualizo como lo más importante. Uno, que fueron estudios de interconexión binacionales. La CEPAL colaboró para hacer los primeros estudios de interconexión binacionales. Se hizo un esfuerzo grande y se hizo el primer estudio de interconexión eléctrica regional que se llamó ERICA. Y se pensaba, eso se terminó en 1980, se pensaba desarrollar la interconexión en los 80, pero como ustedes saben, fue una década muy difícil. Entonces, bueno, no entraríamos en detalle, ustedes quizás la mayor parte son muy jóvenes, pero fue la década perdida y para Centroamérica, década de conflictos internos e incluso movimientos insurgentes. Pues CEPAL también apoyó a la creación de los primeros grupos regionales y también apoyó a la creación y formación del CEAC, el Consejo de Electrificación de América Central, que para mí fue el alma para poder desarrollar el CIEPAC. Después también CEPAL acompañó a los países en los estudios del CIEPAC. En el abastecimiento petrolero se hicieron los primeros estudios, recordemos los choques petroleros de los 70s. La CEPAL ha venido colaborando en este tema y también apoyó a la creación del primer comité de hidrocarburos, en este caso de América Central, y después pasó a ser de SICA. Ya en este presente milenio, con la fuerte alza de los precios, pues también la CEPAL presentó un plan de emergencia muy importante. Ha colaborado también apoyando la cooperación sur-sur, especialmente lo que respecta a México-Centroamérica, que ha habido siempre un aspecto energético importante desde aquel llamado Plan Puebla-Panamá, luego el programa de integración energética mesoamericana y actualmente el proyecto Mesoamérica, y así fue como en un esfuerzo para tratar de ordenar la cooperación y lograr sinergias entre los países centroamericanos. Se aprobó la primera estrategia energética sustentable 2020, que pienso yo que fue un gran éxito. Yo diría que es el primer gran éxito logrado a nivel de ministros de energía. Y se llamaba Centroamericana porque Belice y República Dominicana eran observadores, no eran miembros plenos del SICA. Esta estrategia se actualizó y se hizo una nueva estrategia 2030 ya con los 8 estados del SICA, que fue aprobada en junio de 2021. Y creo yo que es el trabajo, digamos, mandatorio, en buena medida, el trabajo que va a realizar nuestro querido colega Marcos en el centro, en el CICRE, va a estar muy relacionado con esta agenda de trabajo de la Estrategia Energética 2030. También CEPAL colaboró con el SICA en ese plan de emergencia para enfrentar la crisis del COVID-19 en el sector energía. Y luego hemos venido preparando informes anuales de electricidad y hidrocarburos de los países del SICA, perdón, aquí dice SIC, es del SICA, falta una A, y se han hecho muchos otros estudios, por ejemplo, en la introducción de gas natural, los primeros estudios los hizo CEPAL, se hicieron en CEPAL, se presentaron a los ministerios de energía, se firmó un primer convenio, en este caso con México, se hablaba posiblemente de Venezuela, pero todo cambió, ustedes saben que todo cambió. CEPAL también hizo los primeros estudios de energía y cambio climático. Recientemente trabajamos en un plan de desarrollo integral de México y los países del norte de Centroamérica, PDI, que tiene una componente energética muy importante. Esto es para los Salvador, Honduras, Guatemala y México. Apoyamos a los pactos energéticos que están presentando los países. Tenemos una agenda de estudios para brechas estructurales de acceso a la energía y también tenemos una base de datos geoespacial para el aprovechamiento de la biomasa y esperamos hacer estudios de pobreza energética este año. Esos son los antecedentes y entramos luego ya en materia, pero no quise dejar de mencionarlos. Vamos a ver algunas cifras en Centroamérica. Yo creo que lo más relevante acá, y esto se dice fácil,
pero si ustedes ven, aquí la gráfica empieza en los 60, si habíamos puesto en los 50, se dan cuenta de que la electrificación rural fue posible gracias a la labor del Estado, gracias a la labor de las empresas públicas de electricidad. Jamás se hubiera desarrollado con el sector privado, lo que no quiere decir de que no se pueda mejorar o que hayan fallas, por supuesto que no, pero ese es el gran esfuerzo y aquí lo vemos, aquí esta gráfica está hasta el 2016, pero se ve que hay países que han hecho su tarea muy bien. Costa Rica es el ejemplo, y hay países que tienen todavía rezagos importantes. Honduras es uno de esos países, Guatemala también. En ambos países se amplifica porque son los países de mayor extensión geográfica, al igual que Nicaragua, y de mayor población. En el caso de Guatemala se habla de 17 millones de habitantes, por ejemplo, ustedes, bueno, etcétera. Entonces, esos son los grandes desafíos que todavía existen, pero aún en casos de países que tienen digamos, un déficit pequeño, por ejemplo, el caso panameño, vean ustedes, la misma geografía hace que eso que le falta a Panamá no sea cosa fácil. Y en el caso de República Dominicana, pues ellos hablan de un pacto eléctrico que quizá pueda tener semejanzas con la situación que está viviendo Honduras y que algo a lo que tendrá que enfrentar Guatemala. Eso lo veremos más adelante. Entonces, creo que es una gráfica más que elocuente sobre la energía y sobre todo por el papel social de la energía. La energía es fundamental para el bienestar, es fundamental para la educación, especialmente en la época del COVID. La falta de energía se convierte en uno de los, digamos, originadores de desigualdad muy importante, porque no es lo mismo una clase virtual sin energía eléctrica, es prácticamente imposible, ¿verdad?, que con energía eléctrica. El CIEPAC, que ustedes lo conocen, yo no voy a entrar aquí a hablar, pero creo que ese es un gran esfuerzo integracionista, yo diría que de la cual deben sentirse orgullosos los países centroamericanos, pero falta mucho por hacer. Indiscutiblemente se habla mucho del comercio, que es muy importante, pero también ese comercio de electricidad ahora empieza a enfrentar otro tipo de desafíos, porque la situación del COVID encogió la demanda y la oferta siguió creciendo. Entonces ahorita lo que hay es un exceso de oferta y pues que empieza a generar problemas. Y ya vieron que un país incluso hasta habla de que quiere salirse del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. Eso es parte, no, digamos que tiene alguna relación con la situación post-COVID. Luego, el tema de la matriz energética, yo creo que hay que tenerla siempre presente. De alguna manera, por el papel que juega la electricidad, yo diría que la democratización de la energía comienza con la electricidad. Entonces, siempre se habla de energía, se hace una similitud con electricidad, pero la verdad es que es mucho más allá de energía que electricidad. Acá, cuando vemos el balance energético, pues a nivel, en este caso, de los países del SICA, vemos que la biomasa juega un papel muy importante y estas son las energías tradicionales, digamos, son energías que no son modernas y por lo tanto, aunque eso nunca se va a recomendar que no se sigan utilizando, pero sí debe mejorarse el uso de la leña y efectivamente tratar de erradicar el uso no sostenible de la leña por sus implicaciones que tiene en la salud de la población, especialmente en las familias de menores ingresos. Y lo más importante es que los derivados del petróleo, que son prácticamente importados, en un 52% en promedio, es un tema que siempre va a ser preocupación para los países del SICA. Las renovables modernas apenas alcanzan el 8%, la caña y la cogeneración juegan también un papel muy importante y la electricidad no renovable, que esa es parte de la electricidad que es generada con hidrocarburos o combustibles fósiles como el carbón, también es muy importante. Entonces, si ustedes lo ven haciendo números, el 59% de dependencia externa del sector energético de los países del SICA. Más alto en unos países, menos en otros, en promedio es el 59%. Entonces, ahora que los precios están subiendo, los precios de los
energéticos, pues es un problema serio para todos. Así es. Este es otro tema que preocupa mucho y especialmente este año. Ojalá que yo me equivoque y ojalá que esos vientos de guerra se sofoquen pronto, pero ya se habla de que el petróleo va a subir, romper la barrera de los 100 y puede llegar hasta, incluso hablan de 140, 150. Esta fue aquí la factura eléctrica, perdón, de hidrocarburos 2019. El 2020 es un año atípico, obviamente, hay reducción, por eso no la hemos incluido, y el 2021 pues se está cerrando apenas. Claramente, pues hay los países, las economías mayores tienen una factura más grande. Y en tanto en valor energético como en valor monetario. Y son República Dominicana y Guatemala, que los pueden ustedes ver. Bueno, aquí, aquí aparece ya con cifras en la nota al pie y aparece en colores por producto. Pero eso aquí en esta gráfica no se alcanza a ver. Pero fíjense que aunque República Dominicana es el que importa más hidrocarburos, tiene una factura de hidrocarburos que no es la más grande. Y eso se ha debido al papel del gas natural. Es interesante eso. Eso no quiere decir que se vaya a repetir en los años que vienen, pero creo yo que de alguna manera la abundancia de gas natural que ha habido, especialmente en Estados Unidos, y los precios favorables han sido de mucho beneficio en caso de países como República Dominicana. En caso de México, ¿no? Eso no aparece en la gráfica, pero México ha sido muy favorecido y por eso el interés de los países de tener gas natural, que además es menos contaminante, al menos aguas abajo, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la factura de hidrocarburos fue de 13.9 millones en el 2019. Yo pensaría que ahorita en el 2022, si se dan esos pronósticos, esta factura podría duplicarse, lo cual va a ser muy doloroso, muy duro para los países del SICA. Y aquí están los precios, que es otro tema muy importante que también hay que tener presente. Lo que se observa en todos los países del SICA es que los hidrocarburos tradicionales en el sector eléctrico van de salida. ¿Qué quiere decir que van de salida? Cada vez se genera menos electricidad con diésel y menos electricidad con búnker o con combustóleo. Eso, gracias al avance de las energías renovables, gracias al avance del gas natural en República Dominicana y en Panamá, y lamentablemente también gracias al avance del carbón en República Dominicana, Guatemala, Panamá, menor medida Honduras, por supuesto. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero aquí tal vez vean la importancia de que el gas natural ha pasado a ser el energético más barato. Esta comparación es por caloría útil o por dólares por millón de BTU. Y vean aquí en verde cómo el gas natural está prácticamente abajito que el carbón. O sea, a eso le sumamos la mayor eficiencia de un ciclo combinado que una carboeléctrica convencional. El beneficio de gas natural pues es muy importante. Ese interés. Hay una explicación económica muy importante de los países y como veremos más adelante, prácticamente de los países del SICA, 5 de los 8 países tienen ya gas natural o están a punto de tener gas natural. Bueno, la siguiente gráfica, el siguiente cuadro, pues son una serie de indicadores interesantes que hay que tener presente y como yo les decía, es todo hay muchas semejanzas, también hay diferencias. Por ejemplo, la relación de la factura con respecto al PIB. Esto fue en 2019. Vean las diferencias. Desde el peso más bajo en Costa Rica de 3% hasta el peso más alto de 7.60 en Nicaragua y en Honduras. O sea, y así a primera vista, los países más afectados son Honduras y Nicaragua. La factura de hidrocarburos per cápita
vean también las diferencias, ¿verdad? Y hay, en tanto que Nicaragua es digamos, en el que consume menos derivados del petróleo per cápita, Panamá casi es 4 veces más alto que Nicaragua. Claro, el poder adquisitivo y sobre todo el ingreso del panameño es más alto, ¿verdad? En consumo per cápita también hay diferencias muy notables, muy notables. Estos son promedios. Por ejemplo, acá vean que Panamá, el mayor consumo per cápita de hidrocarburos. Es importante ese tema. 7,67 comparado con Nicaragua es casi 5 veces más. La intensidad petrolera es muy importante aquí, este factor, este tema, porque hasta el momento es el principal indicador, el principal proxy para medir la eficiencia energética a nivel global. Y vean las diferencias, o sea, porque cada barril de petróleo para producir una unidad de riqueza o de Producto Interno Bruto, vean las diferencias que se dan. Por ejemplo, en Nicaragua estamos hablando de 1,03, en Costa Rica de punto 41, o sea, una unidad de PIB solo requiere 0,41 de petróleo, en tanto que en Nicaragua requiere una cantidad mucho más alta, igualmente en Honduras. Eso habla de que hay mucho que hacer para mejorar el uso de los hidrocarburos en todos los países, más en unos que otros. La intensidad de emisiones, pues también eso va muy enfocado, sobre todo cuando se trabajan las relaciones ambiente y energía y los compromisos de mitigación que los países han adquirido dentro de la conferencia marco de cambio climático. Ese es también interesante. Electrificación, estos datos están hasta el 2019, en el 2020 tenemos datos que no varían mucho y aún están en revisión, y aquí vemos que hay en todo el SICA hay más de 1.118.000 viviendas sin electrificar. Eso nos dan los 5,5 millones de personas que no gozan de electricidad. Y si lo vemos, el desafío más grande está en Honduras, en Guatemala. Esos son los dos grandes, pues, digamos, llamémosle, hacemos la palabra deudores. Los dos grandes deudores para electrificación son Honduras y Guatemala. Sorprendentemente Nicaragua, y estas son cifras oficiales, yo creo que las hemos estado nosotros investigando. El crecimiento de la electrificación en Nicaragua ha sido sorprendente. Reporta 95,6, o sea, hace algunos años estaba bastante más abajo en Nicaragua y de repente subió a un valor muy alto, muy alto. Esto requiere mucho más investigación, por eso estamos iniciando los estudios de pobreza energética, pero lo que sí es cierto es que la energía no parece ser una fuente de conflictividad social en Nicaragua. Sin embargo, la energía sí es fuente de conflictividad social muy grande en Guatemala. Y es una fuente de conflictividad social muy grande en Honduras, ustedes me corregirán, también en República Dominicana, aunque ellos creo que han manejado de una forma interesante ese tema a través de ese pacto eléctrico, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cifras y las grandes tareas que quedan por hacer. Aparentemente muy poco le puede a Costa Rica, pero tendrá que buscar soluciones creativas, porque las viviendas que no están conectadas es porque la línea no puede extenderse por problemas ambientales. Entonces tendrán que buscar soluciones de autoabastecimiento que ahora son ya muy viables. Pues este es el gran tema y es uno de los ODS. El avance, aquí ponemos el 2018 como el último año, digamos, importante, porque no es atípico. El 2019 fue un año de sequía. El 2020 fue el año de la pandemia. Entonces vean ustedes cómo la participación de las renovables en Centroamérica fue el 75%,
y a nivel del SICA 61%. O sea, ha hecho su tarea bien los países de Centroamérica y del SICA en promoción de fuentes renovables. Excelente, diríamos, Costa Rica. Porque prácticamente toda la producción es renovable y en general muy bueno esto para afianzar proyectos de electromovilidad, para asegurarse que efectivamente se están desplazando hidrocarburos por fuentes renovables. Pero este es uno de los grandes temas post-COVID que habrá que darles mucho seguimiento para retomar el impulso de los proyectos de energías renovables. La estrategia energética de los países del SICA, no vamos a entrar a detalles, solo en forma muy general, pensamos que entre los principios de esta estrategia es potenciar complementariedades y sinergias para lograr cumplimiento del ODS en el ODS 7 en 2030 y asegurar que la energía coadyuve a la sostenibilidad económica, social y ambiental, específicamente a cada uno de los 16 ODS restantes planteados en la Agenda 2030. O sea que aquí es interesante que se debe pensar Centroamérica y el SICA en planes vistos solamente desde la oferta, sino que debe visualizar toda la cadena de abastecimiento energético y no uninodal, sino en forma regional. Por eso son importantes las bases georreferenciadas y efectivamente atender los problemas locales del desarrollo, porque cuando ven ustedes, por ejemplo, un país que puede tener 90% de electrificación, pero cuando examinan, muchas veces se encuentran que hay municipios o departamentos que andan con niveles de 40 o 50%. Entonces hay rezagos muy importantes que generan desigualdades y por eso aquí debe cambiarse esa forma de ver, de hacer la planificación energética y una parte se está abordando, creo yo, dentro de los pactos energéticos. Los grandes compromisos internacionales que deben cumplir son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, que son, digamos, dos ejes importantes de la estrategia energética. Y pues este es el objetivo de la ESCA, no lo voy a leer, pero pues creo que buena medida es congruente con los objetivos que tienen las políticas nacionales de los países del SICA. Y aquí vemos en esta gráfica cómo se trata de trabajar esa estrategia a lo largo de toda la cadena. Y aquí es donde instituciones como el CICRE juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tendrán que efectivamente las soluciones energéticas deben ser participativas, tanto a nivel geoespacial, geográfico, como a nivel sectorial. Deben participar todos los sectores económicos y sobre todo también deben tenerse presentes pues las metas de cambio climático y sobre todo las metas para transitar hacia economías con menor huella de carbono. Ese es muy importante, ¿verdad? El tema, y este es otro tema muy importante, es toda la institucionalidad regional que se ha venido construyendo, que ya no es una institucionalidad sencilla, es complicada. No es complicada. Más bien el sector energía tiene muchas aristas. Un tema es hidrocarburos, otro tema es electricidad, otro tema es el tema eléctrico regional, un tema es regulación, otro tema es el de políticas, otro tema es el de electrificación. Entonces es compleja toda esta, llamémosle acá, toda la institucionalidad regional del sector energía. Vemos cómo el CICRE se inserta como nueva institución innovadora que va a tener un gran reto, pero desafortunadamente, aquí viene uno de los temas que mencionaremos adelante, no es el mejor momento para la integración regional. Ustedes saben que no hay secretario ejecutivo actualmente en el SICA y hay un tema que tendrán que resolver los países al más alto nivel para lograr ponerse de acuerdo nuevamente en la Secretaría
y seguir impulsando regionalmente la integración. Creo que ese debe ser el mayor reto para 2022. Se sale obviamente de los ámbitos del sector energía. La energía en la recuperación post-COVID, pues yo creo que acá tal vez esto es finalmente a lo cual yo quisiéramos aterrizar. Creo yo que ¿cuál es el problema ya de la energía ya en la fase final de la pandemia y en la nueva normalidad? Primero fue la reducción que hubo de la demanda, tanto de electricidad como de hidrocarburos. Es una reducción que en buena medida durante el 2021 los países volvieron al nivel del 2020. En algunos casos superaron un poquito y en otros no. En el 2022 se esperan crecimientos muy importantes. Hay una relación, le llamamos elasticidad sobre en el consumo de energías modernas, crecimiento económico. Y vemos que en general lo que en los países se cumple es, en la mayor parte, es que eso cambia con lo que sucedía hace 20 años, que por cada 1% de crecimiento económico, el crecimiento en energía generalmente anda entre 0.6 y 0.9 en varios países, en otros anda ligeramente superior. Creo que solo Honduras tiene una situación un poquito, llamémosle entre comillas, diferente. O sea, un porcentaje de crecimiento del PIB en Honduras se traduce posiblemente a 2,5 o 3% de crecimiento en electricidad e hidrocarburos. De los demás países eso es más bajo. Entonces, obviamente se esperan crecimientos muy importantes, ustedes los han visto, se han sido revisados al alza, especialmente en El Salvador, especialmente en Panamá, en República Dominicana, en menor medida, pero entre el 4 y el 5% en Costa Rica, Honduras y Guatemala. Entonces quiere decir que el crecimiento de energía va a ser muy importante. Obviamente acá cómo van a afectar los precios del petróleo también es una incógnita. Cuánto va a durar esa ola, ese choque petrolero que viene también es una incógnita. Es importante, por lo tanto, recuperar el momentum que llevaban los proyectos, ese momentum que se tenía antes del COVID, pero los proyectos siguieron ejecutándose y ahora hay una situación de excedente de energía, lo cual es positivo, obviamente es positivo. ¿Por qué? Porque permitiría a los países a nivel nacional o a nivel regional crear o coadyuvar a situaciones para lograr captación de inversiones y proyectos detonadores de la demanda. Esto quizás se ha hecho a nivel nacional, pero a nivel regional eso no se ha hecho nada. Y eso es lamentable en parte por la situación del SICA. El otro punto que es bien importante es el gas natural, que yo les decía que ya está prácticamente en 5 países. Ya ustedes escuchaban de que, bueno, República Dominicana desde principios del milenio, creo que 2004. Panamá me parece que desde 2018. Y Nicaragua y El Salvador están a punto de inaugurar sus proyectos de gas natural. Van 4 países y en forma indirecta, bueno, Guatemala a pequeña escala en el Petén están aprovechando el gas natural para producción de energía y en forma indirecta están aprovechando el gas de Texas para generar energía en Monterrey y comprarla en la interconexión México-Guatemala, que es un proyecto también que ha sido cuestionado porque produce oscilaciones peligrosas en la interconexión regional. Pero bueno, lo cierto es de que de alguna manera también aprovecha el gas natural Guatemala. Entonces ya es una realidad el gas natural. Entonces ustedes suman, creo yo que lejos de preocupar, deberían los países buscar anclarse en esto como una gran oportunidad. Yo aquí mencionaba, y lo he mencionado en otras reuniones, el caso de Honduras, que es especial. Bueno, ustedes conocen mucho mejor la situación de Honduras, pero uno manejado por el problema financiero de la ENE, el problema de deuda que se tiene y el gran esfuerzo que tendrá que hacer este gobierno en hacer ese ordenamiento. No conocemos cuál es la política final que va a seguir, pero
pensamos que la posición de Honduras, al estar vecino de 3 países que tienen excedente energético, pues debiera ser favorable. En ese aspecto yo creo que el ODS que mencionaba el doctor Marco al inicio debería jugar un papel importante en los próximos 4 años para lograr los suministros más baratos para Honduras de los países vecinos y tener el suficiente tiempo de respiro para poder impulsar esa nueva política y nuevos proyectos en Honduras de manera que este gobierno los eche a andar, los inicie, porque ustedes saben que un proyecto no se hace en 12 meses, se hace por lo menos un proyecto energético, con suerte se hace de 3 a 5 años, si no toma más tiempo, pero hay que iniciarlo. Entonces, creo yo que eso, como mencionaba yo, ese excedente puede ser aprovechado por toda Centroamérica y Honduras también tiene ahí, puede jugar un papel muy importante. Que quiere gas natural Honduras, perfecto, pero si ustedes hagan cuenta los años que le tomó a El Salvador adquirir gas natural, la licitación la hicieron en 2012. 10 años después va a entrar el gas natural. Vean en Panamá lo mismo. ¿Desde cuándo empezaron? Es cierto, ahora tienen gas natural y tienen 2 o 3 proyectos que quieren entrar y quieren hacer un hub de gas natural en Panamá. Qué bueno que lo hagan, porque tienen la posición canalera privilegiada, pero les tomó mucho tiempo. Entonces, ahí hay que tener presente ese lapso, ese tiempo que requieren de maduración los proyectos energéticos. Yo creo de que esta situación regional y la situación de posición de Honduras puede sacar un buen provecho para ese ordenamiento del sector energético. Menciono yo aquí que y es buena noticia que se promueven proyectos de electromovilidad en todos los países, más en unos con más fuerza, con más solidez, en otros menos, en todos se promueven. Creo que hay base suficiente para promover la electromovilidad y eso es bueno. Salvo excepciones, hay pocas iniciativas para reactivar la demanda en forma seria. Yo creo que aquí, bueno, yo no conozco el detalle de los proyectos del Salvador, pudiera ser ese caso, uno de los casos. Veo, Panamá tiene proyectos muy interesantes de zonas industriales, por ejemplo. Aparentemente Guatemala los está trabajando, esperemos que Honduras también lo haga, pero creo yo que ese es el momento preciso de buscar esa inversión para reactivar la demanda. Hay que trabajar en una cartera de proyectos para recuperación post-COVID y el otro punto que hay que tener presente es la situación global y la crisis regional del Zika, que pues son negativos, pero este debería ser, yo pienso yo, el año para uno regresar al Zika a su normalidad, ojalá se pueda, y lograr impulsar esa cartera de proyectos nacionales y regionales. Ya mencionamos el tema de la amenaza de los precios del petróleo y luego creo yo que si nos vamos a nivel ya de cada uno de los países, pues las situaciones ya son muy específicas. Desde CEPAL nosotros vemos muy sólido, muy sólida y muy congruente la posición costarricense, por ejemplo, de la carbono neutralidad. Y yo creo de que es un trabajo que hay que aplaudirle a los costarricenses. Creo que Panamá y República Dominicana también están haciendo ese esfuerzo interesante e importante de transición energética. En los demás países es más débil. En Honduras vimos un esfuerzo interesante del gobierno anterior para los pactos energéticos. Creo yo que no deben quedarse, no deben abandonarse, deben retomarse porque pueden ser muy importante en este desarrollo energético de esta administración en Honduras. Debe mencionarse el caso del pacto eléctrico en República Dominicana, porque ese pacto eléctrico es un pacto social. En República Dominicana mucha gente no paga electricidad, no la ha pagado por décadas. ¿Cómo revertir eso? Eso es uno de los grandes desafíos del pacto eléctrico. Y yo lo menciono acá porque creo que hay todo el buen interés y sobre todo la buena voluntad y la conciencia del papel social de la energía.
y vimos ya algunas declaraciones de intenciones en el sector energético hondureño, pero pensamos que debe hacerse en una forma responsable. Y por eso yo resalto aquí el tema del Pacto de República Dominicana y su pacto eléctrico, que puede ser un ejemplo que debe seguir Honduras, pensamos, y eso creo yo que es el gran desafío de Honduras, cómo compatibilizar esa política social que sea sostenible en lo que va a ser ese nuevo ordenamiento del sector energético de Honduras. Entonces es un gran desafío para todos ustedes. Me alegra haber escuchado en las conversaciones antes de iniciar este diálogo al doctor Flores sobre las discusiones que están teniendo. Yo creo de que en este momento sobre todo deben reforzarse esos diálogos para asegurarse que los pasos que dé este gobierno sean muy sólidos. Eso va a ser fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social de Honduras. Y Guatemala tiene un problema, aunque no llega aparentemente a ser tan grande como el de Honduras, sí hay movimiento político fuerte, yo diría posiblemente el movimiento rural más importante que clama por la nacionalización del servicio de electricidad. Es otro problema ya que tiene otras facetas en Guatemala, donde hay irresponsabilidad de municipalidades que están metiendo dentro de la factura eléctrica la recaudación tributaria municipal. Entonces, la población, especialmente en algunas zonas, está muy enojada. Yo creo que también tendrá Guatemala un gran desafío, tiene que enfrentar esa discusión social y llegar a un pacto social energético. Tendrán que hacerlo en Guatemala tarde o temprano, por supuesto. Entonces, eso es lo que vemos como la recuperación post-COVID, es el mensaje que traíamos. Traté de hacerlo de la forma más sintética para poder dar oportunidad aquí a un diálogo. Si hay entonces que con esta filmina yo finalizo. Yo les agradeceré. Si hay preguntas, entonces trataremos de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ventura. Excelente visión de la región, de los países del SICA, verdaderamente muy amplia. Yo tengo una pregunta en referente al mercado eléctrico regional. Bueno, yo recuerdo que allá por el 98, yo estuve en una reunión en República Dominicana en ocasión de la reunión de ministros de la OLADE, donde se hablaba de la interconexión de gas natural con México y Colombia, ¿verdad? Y también de la interconexión eléctrica. ¿Qué pasó con esa interconexión de gas natural? ¿Hubo problemas? ¿De qué naturaleza? Porque ese estudio lo había hecho CEPAL, recuerdo, ¿no? Y Sí, OLADE también, así como usted lo dijo. Nosotros empezamos en CEPAL y pusimos, yo diría, sobre la mesa a nivel regional la discusión de gas natural. Siempre el tema energético genera pasiones y nosotros creemos que lo que pasó, creo que en México han habido, llamémosle así, rezagos en la política de exploración y aprovechamiento de reservas de gas natural. Además que este es una opinión muy personal, yo diría exceso de nacionalismo, porque cuando CEPAL planteó este tema, por ejemplo, una de nuestras cifras era que bastaba con aprovechar el venteo en la zona de Tabasco del gas que se explotaba, aprovechar el venteo para recuperar el gas que necesitaba Centroamérica. Y hubo posiciones muy fuertes diciendo que antes de que México exportara una molécula de gas natural, debiera llegar el gas natural a todo el país. O sea, y la verdad es de que la gasificación de México va muy atrasada. Cuando hablo de gasificación, hay estados que todavía no tienen gas natural. Segundo, las redes de gas natural son muy pequeñas en México. Básicamente el gas natural se aprovecha para producción de energía en petroquímica y en alguna industria. Entonces, esa es la realidad.
Entonces yo creo de que la política de gas natural en México también se ha desfasado un poco. Eso ha cambiado un poco el interés de México en ser partícipe de promoverla. Aunque, no obstante, ustedes lo han visto, se firmó un convenio efectivamente para apoyar un gasoducto de la prosperidad que iría de Chiapas hacia Guatemala y posteriormente hacia Centroamérica. Y por otro lado, en el caso de Colombia, lo que nosotros visualizábamos también era que el gasoducto desde el sur también se aprovechara en las reservas de Venezuela, que también Venezuela, pienso yo, que abandonó su política de exploración y aprovechamiento de gas natural. De esa cuenta, el gas que ha llegado a Centroamérica es gas por la forma de GNL. A Panamá, República Dominicana, ahora llegará hacia El Salvador, hacia Nicaragua. Entonces, y sobre todo con esas plantas flotantes, que nuevamente la tecnología sigue sorprendiendo. Entonces ya no se necesitan, ya se convierten en muy seguras y mucho más económicas los almacenamientos flotantes. Entonces, y el excedente mismo lo ha permitido. Por lo tanto, yo pensaría que el desarrollo de gasoductos se va a postergar mucho en el tiempo. Y ahí es donde, en todo caso, es importante la fuerza de Centroamérica unida, porque los países individuales siguen siendo muy pequeños para poder tener una influencia importante ante jugadores de mayor tamaño, como es el caso de México. Y por eso hablaba yo de la importancia de tener una cartera de proyectos detonadores, zonas industriales regionales, que se conviertan efectivamente en usuarios grandes de gas natural y que justifiquen un proyecto de gasoducto. Hasta el momento, el gobierno actual de México cambió el desarrollo, postergó el desarrollo de los que eran los gasoductos sociales para el desarrollo social, que era el gasoducto que iba hacia la zona de Chiapas y el sudeste de México. Y ese que debía haber sido licitado desde 2018-19, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, creo que por la vía de gasoductos, yo veo por lo menos un desfase de 1 o 2 décadas. Yo no creo de que para esta década sean viables. Quizá se puedan formalizar algunos acuerdos para iniciarlos en la década que viene. Ahora, en cuanto a las interconexiones, obviamente eso tiene yo diría, hay mucho más avance. Yo pensaría, pero nuevamente aquí viene una posición fuerte regional, la negociación con México para la extensión de la línea que ya existe del occidente de Guatemala y que se lleve hacia otros puntos del CIEPAC. Pero hay que comenzar aquí con regresar a Guatemala de su posición de haber denunciado el Tratado Marco, que yo creo de que lo que va a ir, no veo que se sostenga en el tiempo esa posición, pero de momento manda un mensaje malo. Entonces yo creo que es otra tarea pendiente y donde nuevamente yo pensaría que el SICA puede jugar un papel muy importante, un SICA sólido donde los presidentes efectivamente se reúnan para colaborar por la región, es fundamental para lograr esas posiciones sectoriales que a veces cuesta entender. Gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. Fíjese que Honduras realmente en la época de los 90 pudo haber sido el primer país que hubiera tenido gas natural. Esta empresa estadounidense que se llama AES trató de poner una central de generación eléctrica en Puerto Cortés, pero hubo una campaña bastante fuerte, ¿no? que sembró bastante miedo entre la comunidad de donde iba a estar esto, en Puerto Cortés, ¿no? Y se frustró el proyecto. Esto también iba a ser líneas de transmisión para venderle energía a El Salvador. Hubo problemas, ¿no? En ese tiempo hubo una licitación, creo que es el único presidente que ha hecho licitaciones de compra de energía eléctrica aquí en el país, ¿no? Creo que era Ricardo Maduro. O sea que fue
verdaderamente, no, debe haber sido al principio del 2000, ¿no? No en los 90. Entonces, pero hubo una campaña bastante fuerte en contra de esto, ¿no? Luego, pues, AES estuvo en El Salvador y ellos han querido, parece, cubrir una parte del mercado hondureño, pero creo que abandonaron esa idea finalmente, ¿no? Nos pregunta uno de los participantes aquí, Ramón Antonio Jim, perdón, que si la energía generada con el gas natural se considera, así como le dicen, energía sucia. Usted ya lo respondió, ya lo dijo anteriormente, pero... Sí, vea, yo creo que definitivamente produce emisiones, emite menos, la mitad por lo menos que el carbón y qué sé yo, el 40% menos que los derivados del petróleo. Entonces es sucia, pero es menos contaminante. Yo no diría tanto por el lado de ser sucia o limpia, sino como que es un eje, es un facilitador de la transición energética. Es muy más flexible, definitivamente, para lograr ese acomodo de las energías variables. Punto. O sea, entonces, desde ese punto de vista, no debe verse como un enemigo, sino como un socio, porque yo creo de que el sueño de ser autosuficientes posiblemente es un sueño no realizable en países como los centroamericanos, pero el sueño de sí reducir la dependencia y avanzar en paso firme en la transición, eso sí se puede lograr. Y así es como se debe ver el gas natural, como ¿cómo se llama? Un facilitador de la transición energética. Entonces, así es por eso es que de alguna manera se promueve, pero no se promueve, sino que se visualizan sus beneficios, aunque no nos olvidemos también que la cadena de producción, consumo de gas natural debe analizarse como un todo. Y no sé, muchas veces las fugas de metano quizá no se están contabilizando adecuadamente. Entonces, en ese respecto, pues ustedes se recordarán que en la pasada COP se suscribió la alianza, creo que le llaman por el metano, que es la captura de ese metano. Es un fenómeno muy grande y al cual va a haber que enfrentarlo. Y que haría de alguna manera ayudarían a la sostenibilidad del gas natural. O sea, yo lo veo más bien, y eso lo dicen las mismas proyecciones de agencias como la Agencia Internacional de Energía o el Consejo Mundial de Energía, que el gas natural seguirá subiendo precisamente por sus ventajas que tiene, ¿verdad? Entonces, pero nuevamente, es parte del rompecabezas que va a facilitar la transición energética. Gracias. Yo pienso igual que usted, Víctor Hugo, que realmente que el gas natural es un elemento importante para la transición energética. Y ese concepto de energía sucia y energía verde a mí no me gusta porque no existe, ¿no? Realmente que existe pues energía renovable y energía no renovable, ¿no? Y desde el punto de vista de la física, que es mi profesión, solamente existe energía cinética, energía mecánica, energía nuclear, y las manifestaciones energéticas no son ni sucias ni limpias, ¿no? Tampoco. Claro. Más que todo es un término político, ¿no? Así es. Sí, hay una pregunta aquí que yo también se la quería hacer. Nos pregunta Beatriz Sánchez, nos dice que por qué se estima que la salida de Guatemala del Tratado Marco no es sostenible. ¿Qué factores vislumbra que ayudarían al país a regresar al tratado? Bueno, yo pienso que no es sostenible, primero por la propia misma realidad de la región, o sea, hay un comercio y hay una interdependencia de las economías centroamericanas a través del mercado común. Ese es un primer tema. Entonces, ¿por qué un sector va a ir diferente a los demás sectores? Ese es el primer gran tema. El segundo tema es que creemos desde CEPAL, yo creo que también así lo han visualizado los países, la integración energética
se convierte en un bien público que debe favorecer a todas las economías y a toda la población. Y ahí vemos quizá uno de los aciertos del Tratado Marco, que es ese, lo de que asegurar que los beneficios del mercado eléctrico regional lleguen a toda la población. Yo creo que aquí no se vale haber disfrutado los beneficios y no haberlos compartido. Y lamentablemente, y eso nuevamente es mi posición mía, esa no es la posición de Guatemala, esa es la posición de un grupo muy poderoso en el sector energético de Guatemala, pero no es la posición del país. O sea, a cuenta de que cuando tienes beneficios te los quedas y nunca los trasladas a la población. Yo pienso que hay mucha responsabilidad en haber, ¿cómo se llama?, denunciado antes de efectivamente, en todo caso, tratar de corregir lo que se considere que puede estar malo. Y pienso que sí puede haber un trato injusto en algunas negociaciones regionales en la operación de la interconexión con México, Guatemala. Yo creo que ahí puede ser una falla, porque al final creo que lo que se quiere es crecer esa interconexión y tenerla. Ahí es donde creo yo que faltó quizá un esfuerzo importante de negociación entre los países y que originaron una situación muy particular, pero como mencionaba, no se sostiene porque va a ser más costosa para la misma Guatemala que beneficiosa. Gracias. Perfecto. Dice que, bueno, el caso de Honduras, que es bien especial, ¿no? Tenemos una empresa verticalmente integrada, ¿no? Era un monopolio natural que de repente se volvió en la peor empresa de la región, ¿no? Actualmente la NE tiene una deuda de 15.000 millones de lempiras con los generadores. Le tiene deudas hasta de 9 meses con las empresas generadoras. Y en cambio, no se le pone atención al caso de las pérdidas, que andan rondando el 40%, lo que significa en dinero, ¿no? Que estamos perdiendo 21 millones de lempiras por día. Hay gente pues que tiene simpatía con el caso del ICE de Costa Rica, ¿no? Que es muy eficiente. Y acá tenemos una colega de Costa Rica que está participando en su conferencia, y otra gente pues que es a favor de la partición de la ENE en varias, en las 3 empresas, en generación, distribución y comercialización. No sé si tiene una opinión usted o la considera muy comprometedora decir algo, si no, pues retiramos la pregunta. No, yo creo que es bueno siempre la comparación con el ICE, que seguramente si analizamos el caso ya costarricense se encontrarán algunas fallas del ICE, pero en general es una empresa exitosa. Entonces es un buen ejemplo. Y yo pienso que esa comparación es positiva para las empresas centroamericanas. Creo que lamentablemente el manejo político que se hizo en las decisiones, grandes decisiones, haberlas dejado en manos de políticos fueron los que al final llevaron a la ENE a esa situación, porque recordemos que cada contrato era aprobado por la Asamblea. O sea, entonces la Asamblea se convirtió en gestora de la misma ENE. Entonces tampoco se vale decir que la ENE llegó a ese extremo por decisión propia, no. Fue acompañado del Ejecutivo y del Legislativo, posiblemente por los diferentes partidos. Entonces, creo yo que más bien ahora debe verse el tema sobre, bueno, dónde está y cómo revertir la situación y asegurarse que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Yo creo que tener una empresa eficiente pública siempre va a ser bueno. Obviamente, pensamos que debieran darse las condiciones para que se dé ese manejo de una empresa eficiente, y obviamente también tendrá que asegurarse que esta empresa sea una empresa que pueda efectivamente trabajar con
influencia política misma y con rendición de cuentas. Entonces aquí viene un círculo que nunca se logró cerrar en Honduras. O sea, que efectivamente la ENE le diera cuentas al regulador, efectivamente, y le diera cuentas al accionista principal, que es el gobierno de Honduras, para asegurar que hay un mejoramiento efectivo de la gestión. Ese es un punto. Y en el caso de las pérdidas, es un tema realmente complicado. Por eso yo mencioné que es bien importante ver el pacto eléctrico en República Dominicana. República Dominicana andaba por el 35% de pérdidas y ver ellos cómo lo van a solucionar. Sin lugar a dudas, una parte de energía tiene que ser subsidiaria para las familias pobres. No puede ser generalizado. Eso no alcanzan las finanzas. Ese es el gran esfuerzo que tendrá que hacerse para lograr alcanzar una sostenibilidad de la empresa eléctrica hondureña. Gracias. Gracias a usted, doctor. El ingeniero César Alvarado nos pregunta, si nos abasteciéramos de gas natural como una materia prima importada, ¿se correrá el mismo riesgo similar al del petróleo? ¿Tendría Honduras una opción más independiente del mercado externo? Sí, bueno, yo lo que veo es que en primer lugar hay una diversificación. O sea, hay un combustible más a la cual se tendría, tendría presencia. Primer punto. Segundo, vean, esa es cuestión de geografía. La costa centroamericana más cercana al Golfo de Texas es Honduras. Ahí no hay, entonces, obviamente, por lo tanto, tendría que tener mejores condiciones y preferencia que el gas natural, por ejemplo, que llega a Panamá, o el que llega a El Salvador, que tiene que dar la vuelta por el canal de Panamá y llegar, o el que llega a Guatemala igual. Entonces, esa es una realidad, simplemente, ¿verdad? Entonces, y en general, el precio ha sido más favorable, quitando los eventos de disturbios. Por ejemplo, cuando fue la crisis invernal en febrero del año pasado. Ese fue un caso muy específico, pero que yo pensaría que para un suministro pequeño, ¿no? Qué sé yo, que va a que, como el caso de un país centroamericano que requeriría un embarque cada 6, 7 semanas, quizá esos fenómenos ni siquiera los ven. En cambio, el caso, obviamente, ya de un sistemas ya amallados, interconectados, gasíferos como el Tejano, que además de eso usan el gas natural para necesidades fundamentales como la calefacción, por supuesto que va a causar grandes problemas. Entonces, todo diría que hay un nicho para el gas natural en los países, en todo el mundo y también en los países centroamericanos. No es que sea la solución ni la panacea, pero tiene más ventajas la diversificación y ofrece potencialmente más beneficios que costos. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Hay una última pregunta aquí. Nos la hace también Ramón Antonio Gin, que nos dice algo que usted ya mencionó, ¿verdad? Que nos indica él. La crisis de Ucrania con Rusia, Europa y Estados Unidos tiene el punto del gas natural ruso, por los intereses de los Estados Unidos de vender gas natural a Europa, pero más caro que el gas ruso a través del gasoducto Nord Stream. Entonces, él habla que si eso sería una parte de la crisis para generar una guerra mundial. Bueno, yo espero que no se genere ninguna guerra mundial y que prive más bien la cordura y que se alcancen acuerdos pronto, definitivamente, ¿verdad? O sea, yo que pienso que eso es lo que yo esperaría, que toda esta situación al final se logre una negociación adecuada que permitan no tener, manejar la dependencia excesiva al gas natural ruso por parte de Francia, porque
un problema serio, afecta a todo el mundo, definitivamente. O sea, por eso veo yo las ventajas de regiones como las centroamericanas. Cuando yo les diga, hay 5 países potenciales, pero no es que sea la urgencia tener gas natural ya para Honduras, más bien aprovechar esa situación centroamericana, en qué momento le beneficia a Honduras y posiblemente plantear a futuro un proyecto de gas natural para Honduras. ¿Por qué? Es el país que tiene, bueno, porque la diversificación es positiva, porque hasta ahora la historia ha mostrado que en promedio son mayores los beneficios que los costos, y tercero, porque es el país que está más cercano a Texas, que seguirá siendo el hub central del mercado energético, hoy día más dinámico del mundo. Entonces, pero eso es lo que dice esa lógica, pero no, ¿cómo se llama? Más bien hay que empezar a aprovechar las ventajas ya, y Honduras sin tener, es lo que le sucedió a Guatemala, sin tener gas natural ni gasoducto, empezó a sacar las ventajas generando energía en Monterrey. Esa es la historia de los empresarios estos, no recuerdo el nombre del grupo, pero al final hubo un beneficio. Quizá el beneficio no se tradujo en menor tarifa para el usuario final, pero quizá en menor vulnerabilidad de la tarifa, quizá sí. O sea, ahí tiene que jugar mucho también el regulador. Reguladores sólidos, que creo yo que también es una tarea de Honduras, es el fortalecimiento del ente regulador. Gracias. Bueno, Víctor Hugo, ya nos hemos pasado 21 minutos. Entonces, realmente han sido muy claras tus respuestas a todas las preguntas, ¿no? Hay un par de preguntas más, pero ya dejémoslas ahí para que son casi más preguntas relacionadas con la situación hondureña, ¿no? Entonces, Víctor Hugo, ha sido realmente un gusto que haya sido el primer conferencista de este año, ¿no? Realmente que este primer conversatorio es en conmemoración del Día Mundial de la Energía, que fue el 14 de febrero, pero no había tiempo para organizarla. Entonces lo pasamos para hoy. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? De que no lo logramos hacer el mero 14 porque estamos recién empezando a trabajar. Entonces, Hugo, verdaderamente muchas gracias. Un verdadero gusto haberte tenido acá y hablando de la región. Yo quisiera aprovechar, pero primero agradecer nuevamente por la invitación, y segundo, bueno, pues también mandar un mensaje de despedida, porque que esta es posiblemente mi última actividad pública regional con CEPAL. Bueno, pues agradecerles a todos la cooperación que dieron a CEPAL a través de mi persona. Yo creo que si CEPAL ha hecho temas valiosos, trabajos valiosos, pues ha sido gracias a una confianza que ha tenido con CEPAL, la cooperación, colaboración y diálogo que tuvimos, y bueno, pues asegurarles que los colegas acá en CEPAL que continuarán en la unidad van a no solamente a continuar, sino a mejorar todo lo que se ha hecho, y bueno, pues esperemos pronto ya en otras circunstancias encontrarnos. Gracias a todos y hasta pronto. Bueno, mire, vamos a apuntar eso en nuestra historia, que fue su última conferencia como jefe de la CEPAL, de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL. Así es, así es. Así es, sí. Muchas gracias. Aquí mucha gente lo está felicitando, doctor Ventura, por su intervención. Pues bueno, nosotros como instituto nuevamente manifestamos que estamos muy complacidos, y nuestro amigo Brian Sergey Molina, que es el encargado de haber organizado esta conferencia, tiene ahí un diploma para usted. Muchas gracias, Brian, muy amable, gracias. Bueno, doctor, como dijo el doctor Marco, estamos muy complacidos, ¿verdad? Y nos sentimos honrados de que su última participación como
como director de la CEPAL haya sido con el Instituto de Investigación en Energía. Nosotros siempre, en el marco de los conversatorios en Energía, Ciencia y Tecnología, impartimos diplomas a nuestros conferencistas. Aparte, por supuesto, de nuestro más cálido agradecimiento, ¿verdad? Y nosotros posteriormente se lo vamos a hacer llegar, pero queremos mostrárselo y que nuestra audiencia sea testigo de que nosotros le tenemos este reconocimiento, ¿verdad? El cual dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía, Conversatorios en Energía, Ciencia y Tecnología, confieren el presente certificado a Víctor Hugo Ventura Ruiz por haber participado como conferencista en el conversatorio virtual El sector energía en los países del SICA, reflexiones para la recuperación post-COVID, 23 de febrero de 2022, Tegucigalpa, MDC. Bueno, doctor Víctor Hugo Ventura, muchísimas gracias por enriquecer, ¿verdad?, a nuestra audiencia y compartir sus valiosos conocimientos. Muy gentil de su parte haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias a todos, muchas gracias al instituto, y pues va a ser un diploma que lo voy a guardar en un lugar muy especial por razones ya que he explicado. Un abrazo para todos y hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Aquí le siguen llegando felicidades, doctor, y entonces hasta luego. Un verdadero gusto. Chao, chao. Adiós. Feliz noche. Buenas noches.